Este es el Cáucaso, una región montañosa considerada como una de las fronteras entre Asia y Europa. Políticamente hablando, el Cáucaso comprende los países de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, así como varias de las repúblicas de Rusia. Y si te dijera que esta convulsionada región de la que casi no se escucha podría considerarse como un verdadero polvorín en Eurasia, ¿qué conflictos existen y qué consecuencias geopolíticas podrían traer? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Soy Sebas y esto es Mapa Político. Si eres seguidor del Mapa de Sebas, ya debes saber acerca del acalorado conflicto que se vive hoy en día entre Azerbaiyán y Armenia, probablemente la rivalidad más acérrima de nuestros tiempos. Sin embargo, en este video abarcaremos las posibles ambiciones del vencedor de la última guerra, Azerbaiyán, y por extensión la de su principal aliado, la Turquía de Erdogan. Y por si no estás enterado del conflicto que derivó en la última gran guerra este último 2020, tranqui, que te lo resumo rápidamente. La manzana de la discordia entre estos dos países es el Nagorno-Karabaj. Esta región montañosa y sin muchos recursos que históricamente ha sido habitada por armenios cristianos, pero que durante la era soviética se incluyó dentro del territorio de Azerbaiyán musulmán. Tras la caída de la Unión Soviética, la región se autoproclama tras un referéndum como la República de Artsaj, independientemente de Azerbaiyán, y con miras a unificarse con Armenia, con la que se carecía de continuidad territorial. Es así que en 1988 estalla la primera guerra del Nagorno-Karabaj, en la que luego de 6 años los armenios obtienen la victoria, y no solo se mantiene la independencia de facto de Artsaj, sino que ocupan un corredor que lo conectaba con el resto del territorio armenio, es decir, territorio azerí. 26 años después, y luego de que Azerbaiyán creció militar y económicamente al punto de tener una economía 3 veces mayor a la de su rival, estalla un nuevo conflicto en el que los armenios son incapaces de defenderse. La rendición, otorgada por el primer ministro Nikol Pashinyan, no solo desató una ola de protestas e indignación por parte del pueblo armenio, sino que desbarató el territorio de Artsaj, el cual, seamos sinceros, continúa en constante peligro de ser asimilado completamente por Azerbaiyán. Algo que vale recalcar en este conflicto es el incondicional apoyo de los turcos a Azerbaiyán, al punto de que en la misma página del Ministerio de Defensa azerí y en las celebraciones, tras la victoria aparece la bandera de Turquía por doquier. Asimismo, Azerbaiyán contó con el apoyo armamentístico de Israel y presuntamente con mercenarios sirios contratados por el mismo Erdogan. Armenia, por su parte, tuvo cierto apoyo armamentístico de Rusia, de la misma manera que Israel lo hizo con Azerbaiyán, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra. Como dato curioso respecto a esto, Bakú suministra el 40% de las necesidades de petróleo de Israel, por lo que es probable que lo siga apoyando en el conflicto. Con todo esto, tenemos que Azerbaiyán cuenta con el apoyo de 2 grandes potencias regionales, mientras que Armenia, a pesar de pertenecer a la OTSC, la denominada OTAN rusa, no ha recibido el apoyo que esperaba de Moscú. Esto en vista de que como el territorio de Nagorno-Karabaj está reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán, por lo que Rusia se contuvo de invadir directamente. No es que las relaciones entre Moscú y Bakú vayan mal, pues recordemos que este último tiene muy buenos recursos en el mar Caspio. El papel de Rusia más bien es actualmente el de mantener contingentes en la frontera que aseguren la paz, una palabra que, siendo francos, ni se asoma por la cabeza de ambos rivales. Es evidente que ninguno de los dos países está satisfecho con los resultados de la guerra, pues Armenia desea recuperar los territorios perdidos y Azerbaiyán puede que quiera incluso más. Esto se ve plasmado en que desde mayo del 2021 han ocurrido diversas escaramuzas en la frontera en donde han resultado 19 armenios muertos y 11 azeríes caídos. Ahora, atentos a este mapa. Como ves, este territorio denominado como Najicheván le pertenece a Azerbaiyán. Resulta que este exclave, junto a Nagorno-Karabaj y Syunik, estuvieron en disputa desde la era soviética, resultando que los dos primeros vayan a Azerbaiyán y el segundo a Armenia. Es decir, Syunik fue un territorio que en su momento también estuvo habitado por azeríes étnicos que durante la era soviética tuvieron que emigrar. Durante las negociaciones de paz tras el alto al fuego de la guerra del 2020, el presidente azerí Ilham Aliyev intentó negociar un corredor que una a Najicheván con el resto de Azerbaiyán,
por lo que las pretensiones sobre Syunik son reales. Regresando al mapa, si Azerbaiyán consigue anexar esta provincia, existiría una continuidad territorial desde el mar Caspio hasta Turquía, su principal aliado. Por lo que una eventual expansión de Bakú a costa de Armenia encaja perfectamente con las ideas neo-otomanistas de Erdogan de seguir expandiendo la influencia de su país, quien de por sí ya está interviniendo en Libia, Siria, Irak y Chipre. Con todo esto, debemos estar muy atentos a lo que ocurra en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, pues el conflicto podría reanudarse en cualquier momento y tener resultados geopolíticos definitivos. Si tener un territorio separatista dentro de tus fronteras debe ser algo complicado, tener dos debe ser una verdadera pesadilla. Este es el caso de Georgia, en cuya superficie se encuentran dos estados con reconocimientos limitados que en total ocupan casi el 20% de su territorio, Abjasia y Osetia del Sur. Para entender este conflicto es necesario remontarnos brevemente a la historia de ambos territorios separatistas. Por un lado tenemos Abjasia, basado en la etnia homónima de origen caucásico que fue reino independiente que obtuvo su independencia en el 786 del mismo Imperio Bizantino, para ser anexado por Georgia a principios del siglo XI. Posteriormente, ambos pueblos caen bajo influencia rusa y luego soviética, en donde Stalin, de etnia georgiana, alimenta un proceso de georgización del territorio abjasio. Si bien se funda la República Socialista Soviética de Abjasia, esta fue incorporada a la República Soviética de Georgia y no recupera cierta autonomía hasta la muerte de Stalin. Por su parte, Osetia del Sur está basada en la etnia osetia, también presente en Rusia y que tiene un origen incluso más distante que el abjasio. Aparentemente, los osetios descienden de los alanos, sí, esos que formaron un reino en la península ibérica, por lo que tendrían un origen indo-iranio, relacionado a los actuales iraníes. Al igual que los abjasios, los osetios tuvieron un estado propio durante la Edad Media denominado como Alania, que cayó primero bajo la influencia mongola y eventualmente bajo el mando ruso. Tras la caída del imperio y en el contexto de la guerra civil rusa, los surosetios se oponen del lado de los bolcheviques con el objetivo de incorporarse a la República Soviética de Rusia. En vista que sus territorios también eran poblados por los georgianos étnicos, se desata un conflicto en 1918 y 1920 que culmina con la victoria de Georgia. 2 años después, Stalin convierte a Osetia del Sur en un óblast autónomo dentro de Georgia. Ahora que hemos visto muy grosso modo los antecedentes de ambos países, adelantémonos hasta la década de 1990, que es cuando la Unión Soviética se desploma. Aunque Abjasia y Osetia del Sur carecían del estatus de repúblicas socialistas soviéticas, declaran unilateralmente su independencia de Georgia basándose en los hechos históricos anteriormente mencionados. Tiflis, por su parte, se aferraba al Uti Possidetis Iuris para reclamar ambos territorios que a su vez estaban poblados por georgianos étnicos. Es así que entre 1991 y 1993 se da una cruenta guerra civil en Georgia, en donde además de existir facciones internas, los dos territorios separatistas luchan por su independencia con el respaldo de Rusia. Tras esto, ambos países obtienen su independencia de facto y el siguiente paso decisivo se daría el 2008. Es aquí cuando el muy conocido Mikhail Saakashvili, cumpliendo con su discurso nacionalista, ordena la invasión de Osetia del Sur. Estalla así la denominada Guerra de Osetia del Sur del 2008, en donde Rusia interviene directamente en favor tanto de abjasios como de osetios. Tras la evidente victoria separatista, pues estaba más que obvio que Rusia le iba a ganar a la pequeña Georgia, ambos países consolidan su independencia, además de obtener el reconocimiento internacional de Rusia como países independientes. Hoy por hoy, y por extensión, ambos países también son reconocidos por amiguitos del Kremlin, tales como Venezuela, Siria y Nicaragua. Como dato curioso, también son reconocidos por pequeños países de Oceanía, tales como Nauru y Tuvalu, tú sabes, por algunos beneficios económicos. Y bueno, como te imaginarás, este conflicto no ha hecho más que acrecentar el recelo de los georgianos hacia Rusia y ambos países han cortado relaciones diplomáticas desde el 2008, el año de la guerra. De hecho, el recelo del pueblo georgiano es tan grande que entre el 2019 y 2020 estallan una serie de protestas incentivadas por la visita de un funcionario ruso, Sergei Gavrilov, quien además lanzó un discurso en el Parlamento con una supuesta intención de recordar los lazos entre georgianos y rusos.
Poco después de la guerra, se realizó un referéndum en Tiflis en donde más del 77% de la población votó a favor de ingresar a la OTAN. La alianza militar liderada por Estados Unidos considera a Georgia como uno de los países aspirantes, aunque como te imaginarás, su ingreso se complica debido a que en teoría la OTAN no debería extenderse más y por ahora anda más enfocado en el tema de Ucrania. Poniéndonos en el caso hipotético de que Georgia consolide su adhesión a la OTAN, tendría así un respaldo que le permita sentirse más seguro de reclamar ambos territorios que aún sigue considerando como suyos. Es decir, sería un nuevo polvorín dentro de la región, aunque aparentemente todo esté tranquilo por ahora. Así que no despeguemos la mirada de este conflicto. Como ya se mencionó, en el Cáucaso existen 4 países y hemos mencionado los conflictos de 3 de ellos. No creerás que el cuarto, la Federación Rusa, iba a estar exento de conflictos, ¿no? Pues para comenzar, te lanzo un dato interesante de este inmenso país que, como su nombre lo indica, es una federación de 85 sujetos federales, 22 de estos sujetos son repúblicas, es decir, tienen su propia constitución, así como sus respectivos idiomas y religiones oficiales. La república que nos compete en este video es la muy sonada Chechenia, de esencia musulmana y de origen caucásico, al igual que georgianos y abjasios. Resulta que este pueblo no contó con algún estado propio netamente checheno antes de la llegada de los rusos, y en su lugar estuvo dominado por siglos por distintos clanes liderados por señores de la guerra. Durante la era soviética se produjeron centenares de levantamientos campesinos en contra de la colectivización forzada de Stalin. Por su parte, el gobierno soviético había considerado a Chechenia como una entidad autónoma unificada con Ingusetia, dentro de la República Soviética Federativa de Rusia. Al igual que los territorios separatistas mostrados en este video, ante la caída de la Unión Soviética en el año 1991, los chechenos declararon su independencia como la República Chechena de Ichkeria, lo cual por uti possidetis no correspondía, ya que el territorio estaba dentro de la misma Rusia. Y a pesar de esto, el entonces presidente Boris Yeltsin tardó 3 años para hacer algo al respecto, ya sea por resolver los problemas económicos y políticos de su país o porque estaba tomándose unos traguitos. Es así que en diciembre de 1994 estalla la Primera Guerra de Chechenia, un verdadero fiasco para Rusia, pues a pesar de contar con un mayor armamento y haber capturado la capital, Grozny, fueron incapaces de controlar el área montañosa repleta de guerrilleros y partisanos chechenos. Tras esta victoria, los chechenos formarían una brigada internacional islámica para expandir su influencia apuntando a la vecina República Rusa del Daguestán en 1999. Esta invasión fue repelida y a su vez fue la excusa perfecta para que Rusia inicie la Segunda Guerra en Chechenia, solo que esta vez su ejército sería comandado por un joven aspirante a escalar en la política rusa, el buen Vladimir Putin. A pesar de que en esta oportunidad Chechenia contaba con el apoyo de muyahidines y del Al-Qaeda, sí, en este momento fue el caldo de cultivo perfecto para el fundamentalismo islámico y estos grupos terroristas fueron sus aliados, los rusos consiguen una victoria que culmina con la desarticulación del movimiento separatista checheno. No obstante, en el 2007 se proclama el Emirato del Cáucaso, una organización terrorista que buscaba expulsar a las tropas rusas de la región y fundar su propio emirato islámico basado en la etnia chechena. Los ataques terroristas perpetrados por este grupo se extendieron hasta el 2017 e incluyeron atentados en la misma capital, Moscú, tales como el atentado del metro del 2010. Asimismo, el Emirato del Cáucaso intentó fallidamente expandirse hacia la vecina república de Ingusetia, con la que alguna vez fue una sola entidad en la denominada Guerra de Ingusetia, la cual fue nuevamente vencida por Putin. Y aunque usted no lo crea, todas estas victorias no bastaron para que Rusia obtenga el control deseado sobre Chechenia. Su complicada geografía y su sistema en el que persisten territorios gobernados por señores de la guerra ha hecho que hasta el día de hoy el país tenga un estatus de incluso mayor autonomía que el resto de las repúblicas. Su líder, Razman Kadyrov, no solo es recordado por haber sido un verdadero influencer en Instagram hasta antes de que su cuenta fuese bloqueada, sino que es uno de los dictadores más sanguinarios de nuestros días. Con esta noticia acerca de los derechos LGBT en Chechenia, te puedes dar una idea al respecto. Campos de concentración para homosexuales. Aumentan las denuncias sobre una brutal purga gay en Chechenia.
Aunque Putin no sea necesariamente un referente de los derechos humanos, es evidente que tener campos de concentración para homosexuales es algo que incluso él vería como un extremo. Y bueno, aunque aparentemente en la actualidad se haya alcanzado la estabilidad en la región con respecto a las ideas separatistas en Chechenia, aún podemos ver noticias como esta. Funcionario checheno recuerda los días en que su pueblo exterminaba a los sujetos federados rusos. Es evidente que la autonomía brindada a Chechenia en manos de un fanático religioso se presta a que algunos extremismos del pasado puedan resurgir en cualquier momento, especialmente por la cercanía geográfica a otros focos del fundamentalismo islámico como Siria e Irak. Afortunadamente, estos movimientos en los países vecinos están cada vez más desarticulados, por lo que existen menos probabilidades de que resurja la guerra en la región. Aunque como todos sabemos, la geopolítica es impredecible. Pero ahora, cuéntame tú, ¿crees que el polvorín de Eurasia, es decir, el Cáucaso, estalle próximamente? ¿O crees que exista la posibilidad de que los diversos conflictos encuentren la solución por la vía diplomática y así evitar futuros derramamientos de sangre? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal, que estaremos subiendo videos todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima.